Las tuberías se denotan como la ropa. Uno dice una ropa, un pantalón 32, y ese es aproximadamente 32 pulgadas de cintura, aproximadamente. Pero eso es más un nombre que una medida. Por eso se habla del diámetro nominal. Pero realmente a nosotros lo que nos interesa es el diámetro verdadero, internamente. Entonces, a menos que nos digan lo contrario, los diámetros que nos dan, nosotros los consideramos como diámetros verdaderos. Entonces vienen los 150 newton por segundo fluyendo por una tubería de 10 centímetros de diámetro interno. Esa dirección es alterada por un codo de 140 grados, al codo de 45, de 90 y hasta de 180, pero este de 140 grados. Por eso aquí pueden ver en la salida 2 como todavía forma 40 grados con la dirección original, pero en sentido contrario. Okay. Es decir, allá avanza hacia la derecha y aquí avanza hacia la izquierda, obviamente. Justamente el diámetro de salida no es igual al de entrada, porque el codo termina en una tobera, una especie de codo reductor, entonces, que lleva la corriente a un diámetro de 3 centímetros. La presión en la entrada al codo es de 233 kilopascales. Realmente los datos originales, eso está en atmósfera. Le voy a decir cuánto es. Originalmente, estos son 2.3 atmósferas, nanométricos. Recuerden, el fluido, a diferencia de lo que ocurre en los textos, en los libros textos de termodinámica, las presiones casi siempre los problemas son manométricas. En cambio, termodinámica casi siempre son absolutas. Ese codo tiene un cierto peso y el agua que está en su interior en un momento dado también tendrá su peso, pero nos informa el problema que son cantidades despreciables. Muy bien, puede ser una tubería plástica, ¿okay? En primer lugar, y en segundo lugar, bueno, esos diámetros no son tampoco una cosa en otro mundo, o sea que no es algo muy voluminoso. Eso quiere decir que el volumen de ese codo tobera puede ser pequeño, y por eso no es ilógico que se estén despreciando. Sin embargo, al despreciarlo nos libera de una incertidumbre. ¿Vendrá eso en una tubería horizontal y luego, como aparece en la pizarra, el codo obliga a la corriente a bajar? ¿O eso que estoy viendo ocurre en un plano horizontal? No importa, porque si la gravedad no juega ningún papel, como dicen, me sabe a casado, ¿no? Eso no importa. En realidad, eso es algo que nos preocupa al leer las preguntas, porque las preguntas son dos. ¿Cuál es la fuerza que a través de los pernos que unen las pestañas, las bridas conectadas a la tubería del codo se transmite? ¿Y cuál es el momento que realmente es a través de esos mismos pernos? Pero ahí puse yo brida para realmente significar que vamos a calcular el momento respecto al punto central, o sea, respecto a esa estación, porque el momento ustedes lo calculan con respecto al punto que mejor les plazca o les convenga, y la respuesta, si hicieron los cálculos bien, es correcta. O sea, el momento necesita de un radio vector y se necesita de un origen. Entonces, es como decir, el punto central del área de sección de la entrada 1 pasa a ser
el origen de momento. Okay. Con la primera pregunta nosotros podemos, de lo que entendemos de elementos de máquina, resistencia de materiales, saber si los pernos están a tensión o compresión. Okay. Si tienen corte, porque pide la fuerza. La fuerza puede tener una componente paralela a la tubería de entrada y una componente normal a esa tubería, lo cual significaría, al tener los valores, que vamos a saber si está tensión o compresión y cuánto es el corte que están soportando los pernos. ¿Okay? Y el momento lo vamos a calcular con respecto a un eje que pasa por uno y es normal a la pizarra. Entonces, ¿qué nos permite saber eso? Ajá. El resto de la tubería está ejerciendo un momento a través de los pernos sobre el codo en el sentido de las o contrario a alguna regla. Todo eso nos lo dicen los cálculos y lo hemos hecho bien. ¿Por qué soy tan minucioso en la introducción al problema en estos aspectos? Porque los problemas me dan magnitud y dirección y sentido. Todo. No hay que suponer nada. Muchos textos y hasta profesores dicen, no, se está suponiendo que las fuerzas son en tal sentido. No, nosotros no tenemos que suponer nada de la incógnita. La magnitud tiene una información. El signo también tiene más información. Ok. ¿Por qué sabemos nosotros que tenemos que hacer un balance de fuerza y un balance de momento? Bueno, por las pruebas. Aquí es sencillito. ¿A qué debo llegar yo? Para ello, hemos insistido, necesito hacer tres cosas al comienzo. ¿Cuál es el fluido de trabajo? Un líquido, agua, a 20 grados centígrados, incompresible. Okay. ¿Cuál será el sistema de referencia adecuado? Especialmente teniendo en cuenta que esas cantidades, fuerza y momento, son vectoriales. Bueno, fíjense ustedes que allí en la pizarra tenemos dos direcciones claramente señaladas. La de la tubería que llega, ¿okay? Y el codo va en la pizarra hacia abajo. Es decir, que un par de ejes, uno a lo largo de la tubería y otro normal a la misma, deberían ser suficientes. Y finalmente, ¿cuál será el mejor volumen de control para responder lo pedido? Justamente, ahí está la clave. Lo pedido. Nos piden cosas que le hace la tubería al codo a través de los pernos. Permiso. Entonces decía que las preguntas me dicen claramente que tengo que cortar con la superficie de control los pernos. Porque la primera pregunta es, ¿qué le hace la tubería al codo a través de los pernos? En términos de fuerza. Y la segunda pregunta es la misma, pero ahora en términos de momento. No es que esa fuerza, de la fuerza yo calculo los momentos, no, los momentos los calculo con otro procedimiento. Pero lo que quiero decir es que es a través de los pernos que la tubería le hace algo al codo. Como se ve en el dibujo, por muy rudimentario que sea, que no hay otra forma. Es a través de esos pernos. Lo cual significa que yo voy a tener que hacer esto con mi superficie de control. Porque si no, ¿cómo va a aparecer la fuerza en los pernos y el momento a través de los pernos?
tengo que cortar esa lluvia. Ajá. ¿Y a qué se debe todo esto? Al flujo. A dibujar ese pedacito, ya tome en cuenta el flujo de que entra. Pero el flujo sale. ¿Okay? No va a ser lo mismo que esta poveda apuntara hacia abajo, la pizarra, o que completara los 180. O sea, algo me dice que esto es importante. ¿Okay? Me quiere decir que otra parte de mi superficie de control debe ser para que aparezca la salida 2. Y allí casi todo está listo, pero no importa, vamos a seguir razonando. Sabemos que en la salida de flujo es donde está lo bueno, la caldera. Bueno, ¿y dónde están las cosas fáciles? Donde está la atmósfera. ¿Por qué? Porque se supone que esa atmósfera está tranquila, en reposo, y no hay nada. Ah, bueno, perfecto. Esta vez, ese volumen de control me da todo lo que yo necesito y además tiene área bastante considerable expuesta a una atmósfera en reposo. Este es el volumen de control, aquí está identificado el agua y voy a poner mi sistema de referencia. X, Y. Voy a insistir, este detalle me dice claramente, la traducción es, no se preocupe de dónde está el eje C, la vertical, no se preocupe. Porque la gravedad solamente puede estar en C. Y si no hay efecto gravitacional, ¿qué me importa dónde está el eje C? Claro, pero eso está aquí acostado, ¿verdad? No importa. Eso es lo que estoy diciendo. No importa cómo esté. Puede estar, como tú dices, acostado, es decir, que en la pizarra sea el plano horizontal. O puede estar así. Es decir, que el eje Y sea vertical. La única fuerza vertical que existiría, fuerza de cuerpo, quiero decir, es la gravedad. Y ahí me dice que no la conozco. Ok. Entonces vamos a hacer el primer balance. Balance de cantidad de movimiento en X. Fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza, como siempre lo hemos hecho desde física, de bachillerato. La aceleración multiplicada por la masa viene un poquitico disfrazada. Es cambio de mi punto B. ¿Por qué digo un poquitico disfrazado? ¿Verdad? Porque M punto es delta N sobre delta T. Y cambio de velocidad sobre delta T obviamente implica una aceleración. Conclusión, ahí quedó masa por aceleración. Pero está disfrazado. ¿Y por qué fue necesario el disfraz? Porque aquí no es una masa. Aquí es un flujo de masa. Entró 1 kilogramo de agua, hizo ese recorrido y se fue. Y detrás de él tenían un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y todos los kilogramos de agua que ustedes quieran. Ok. Entonces vamos a hacer lo que acabo de decir. Sumatoria de fuerza en el lado izquierdo, cambio de cantidad de movimiento en el lado derecho. Ese flujo permanente. ¿Okay? Comenzamos. La componente en X de esa fuerza que me pide. Pero al escribirla así, usted no está diciendo que va hacia la derecha. No. Estoy diciendo que es una incógnita. F de X va a tener signo. Si en el cálculo me sale positiva,
sería en el sentido que aparece allí la L. Pero si me sale negativo, apuntaría en el otro sentido. Ok. Vamos con otra fuerza de superficie, porque si es una fuerza de superficie, lo único que no es superficie fluida, es superficie sólida. Que esa fuerza, lo que está a la izquierda, le hace al polo a través de los cálculos. Okay. Otra fuerza de superficie, bueno, donde haya fluido, y donde haya fluido, ¿cuáles son las fuerzas de superficie que pueden existir? La debida a la presión, que es fuerza normal, y la debida a la fricción, que es fuerza constante. Vamos con la presión, que es la más importante. Pero ese volumen de control está, como pueden ver, expuesto a la presión atmosférica, salvo en la entrada. Miren, por favor. Salvo en A1. O sea que inclusive en A2 hay presión atmosférica. En general, cuando la superficie de control está expuesta a presión atmosférica, salvo en las áreas de flujo, yo puedo trabajar con presión manual. ¿Significa eso que estoy despreciando la atmosférica? No, todo lo contrario. Paradójicamente, trabajar con presión manométrica es reconocer que el efecto de la presión atmosférica como un todo es nulo. Entonces aquí pongo el efecto de la presión en 1, pero la presión es un esfuerzo de compresión, que quiere decir que es hacia la derecha, lo cual quiere decir que es positivo. Pues aquí pongo entonces fíjense que ahora lo voy a anotar. En primer lugar, estoy escribiendo las cosas teniendo en cuenta que el flujo es permanente. En segundo lugar, estoy trabajando con presiones manométricas porque la superficie de control, repito, está expuesta a la presión atmosférica por todas partes, salvo la salida de flujo. Y ese salvo aquí es una exageración, porque no me hay flujo, que está poco. Hay una presión distinta a la atmósfera. Mejor todavía. Ok. Justamente. Y la presión en 2. La voy a escribir, pero para que vean por qué. La presión en 2 apunta en el sentido contrario al flujo. ¿Por qué? Porque la presión es un esfuerzo de compresión. Apunta hacia la superficie. Entonces, si yo quisiera poner allí el efecto de la presión 2, que no tengo por qué hacerlo porque la presión 2 es 0, porque estoy trabajando en manométrica. ¿Cómo lo escribiría? Es en X, ¿verdad? Como pueden ver, apuntaría hacia la derecha, ¿cierto? P2 por el área 2, pero eso es lo que me da esto. Tendría que multiplicarlo por el coseno de alfa, ¿no es así? Pero de una vez, para que no quede duda, le pongo 0. Repito, ahora voy a escribir al final de la notica que va a decir flujo permanente y presión sobre las áreas sin flujo atmosférico. Ok. Corte. Bueno, pudiera ver, pero vamos a razonar. Va a haber sobre toda esa parte de la superficie de control que está expuesta a la atmósfera. Es una atmósfera en reposo. No hay. Si aquí hubiese corte, no es en X. ¿Sí? Porque el corte es sobre el área.
Y el área nos va a dar esto. Entonces, donde pudiese ver un mínimo de corte, era aquí. Pero debe ser bien mínimo, inclusive en el área más pequeña. Correcto. Entonces, usualmente allí uno desprecia eso porque si lo quisiera incluir, ¿cómo lo calculo? Yo conozco los detalles de todo eso que te digo, no lo conozco. Okay. Pero más importante que eso es no pensar, yo digo, los desprecios porque los esfuerzos importantes son pequeños. No pensar que eso significa que estoy diciendo que el flujo es sin viscosidad. No, fíjense usted que yo no me estoy refiriendo al flujo solamente en dos. En el flujo del interior de la tubería no estoy diciendo nada. El corte es sobre la superficie de control y como pueden ver, gran parte de la superficie de control ni siquiera está en contacto con el fluido de trabajo. Entonces, el hecho de que yo desprecie aquí el corte no significa que estoy despreciando la fricción en el codo. De hecho, esa es la tercera pregunta que no está en los enunciados. ¿Cuánto valen las pérdidas de 1 a 2? Si de 1 a 2 hay pérdida por fricción, ese flujo sería no viscoso. Bueno, si yo calculo las pérdidas, como lo vamos a hacer, y me dan positiva, eso está bien. Porque ese término de pérdida no puede ser menor que 0. Eso es lo que dice la segunda ley de termodinámica. Si me dieran 0, sería que es flujo ideal. Y si me diera negativo el cálculo, quería decir que ese flujo es imposible. No tiene nada de raro, se lo repito, que hagamos ese cálculo que no está en la pregunta y nos dé imposible. ¿Bien? Muchas veces esos problemas los diseñan y solamente le prestan atención a lo que quieren enfatizar, que es cálculo de cantidad de movimiento. No les interesa la energía. Entonces uno de vez en cuando se consigue, yo le he dicho, el libro de termodinámica, donde verifica la segunda ley en un problema de primera ley y se da cuenta que ese proceso es imposible. Bueno, pero si no cumple la segunda ley todavía puede cumplir la primera. Y ese ejercicio era para ejercitarse en la primera. Claro, yo creo que no se ve muy bien, pero eso ocurre hasta en los mejores libros. En los mejores libros. Ya les he dicho que esos problemas muchas veces el autor no escribe ni siquiera el solucionario. Seguramente le da el visto bueno a los enunciados, pero de ahí no pasa. Entonces, ahí puede haber cualquier barbaridad. Ok. Profe, una pregunta. ¿Por qué ahí la presión 2 es 0, la presión manométrica? Porque está saliendo la atmósfera. No vayamos a confundir la velocidad del chorro con la presión. Son dos cosas distintas. El 2 sale un chorro hacia la atmósfera. Pero ¿de qué está rodeado ese chorro? De la atmósfera. De la presión del chorro atmosférico. No, pero a mí me pegan ese chorro en el pecho y me vuela. Claro. Porque claro, porque cuando se lo pegan uno el chorro en el pecho, porque está manifestando y llega la policía a control de motines y utiliza las ballenas esas que utilizan, a lo que te pegan el chorro, ¿qué pasó con la energía cinética? Desapareció. Eso es una masa y entonces aumentó la presión. En ese momento sí aumentó la presión. Ya no está en contacto con la atmósfera, está en contacto con tu cuerpo. Entonces toda esa energía cinética se convirtió en presión. Eso es un punto de estancamiento. Nosotros lo vimos aquí. Esa idea. Entonces se generó un punto de estancamiento sobre el cuerpo nuestro. Y nos dieron buen golpe con esa presión. Pero seguramente ustedes han visto que eso le pegan el chorro eso y lo mueven algunos metros. Mueven a las personas con esos chorros. Ok, entonces ponemos esto.
Voy a poner casi toda la presión en la superficie de control es igual a cero, que significa atmosférica. Entonces aquí voy a poner lo que he considerado flujo permanente con superficie de control sin flujo expuesta a atmósfera. Y ahora me falta poner que es igual al cambio en el flujo de cantidad de movimiento. Ok. Voy a poner M punto, que sale como factor común, porque recuerden, es flujo que sale, flujo de cantidad de movimiento menos flujo que entra. Pero aquí el flujo que sale de masa es igual a que entra. ¿Qué hice allí? Un balance de masa. Pero no lo da por sentado. Pero eso se obtuvo de que es un solo M punto por un balance de masa. Ahora, ¿qué pongo aquí? Esto, ¿ves? La componente en X de velocidad de salida menos la componente en X de velocidad en la entrada. Ese menos que precede a la componente X de la velocidad de entrada es automático, siempre está allí, pero puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque B2X y B1X, repito, son las componentes de la velocidad. La componente de la velocidad 2 en X es negativa, pero la componente de la velocidad 1 es positiva. Pero bien pudo haber ocurrido lo contrario, sin ningún problema. Entonces, esto que está aquí pasa a ser M punto por B2 coseno de alfa menos B1. Y permítame despejar F. Esas cantidades que aparecen allí en el miembro derecho, M punto, B2, B1, C1, A1, todas son positivas, ¿verdad? Entonces no hay duda que Fx es negativa. Razonemos. El chorro al incidir sobre el codo, digo el chorro porque es mejor que diga la corriente. La corriente al incidir sobre el codo trata de llevarse consigo el codo hacia la derecha. ¿Bueno? La corriente que sale de la tobera es hacia la izquierda, por lo que llaman propulsión a chorro. El sitio donde salió trata de irse hacia la derecha. No se va. ¿Quién lo paró? Los pernos. Quiere decir que los pernos van a estar atención. Correcto. Entonces fíjense que lo único que hay que hacer es el balance de fuerza bien, prestando la atención a los signos. Y con una sola línea se responde el problema. El codo va hacia la derecha, ¿verdad, profe? ¿Perdón? El codo va hacia la derecha. Y la reacción Y los pernos impiden eso. impiden Que que quiere decir que los pernos están alando
al codo hacia la izquierda. Eso es lo que significa el menos. Todo lo que está allí tiene valor, ¿ves? M punto lo saco de aquí, ¿verdad? Lo voy a escribir de una vez. Es obvio, divido entre la gravedad y tengo M punto. M punto, como dije, es como 15 litros de agua por segundo, o recordad, 15 litros de agua por segundo. La velocidad 1 por continuidad es M punto sobre ρ por A1. Esto da 1.95 metros sobre segundo. La velocidad 2 es por continuidad 21.7 metros por segundo. Préstenle atención, ya que de aquí en adelante en el curso vamos a calcular consistentemente, continuamente, velocidades y presiones. Préstenle atención a los valores de velocidad en tubería, especialmente cuando es agua. Miren, en uno, en una tubería normal y corriente, en el sistema SI, lo que vamos a conseguir casi siempre son unidades. Me refiero como 2, como hay allí, 4, 8. Puede ser que consigamos decenas. En 2, ya es a la salida de la tobera. ¿Cuál fue el propósito de la tobera? Aumentar la velocidad. Okay. Es razonable que sea 25. Puede llegar a 30, 40, pero si ya tenemos velocidades de agua 50, 60, ya eso es anormal. Eso no, por ejemplo, en los apartamentos hay normas para que la velocidad en las tuberías no superen yo no sé cuánto. Porque especialmente cuando están parcialmente llenas, producen ruido, que es molestoso. Hay edificios donde alguien le pasa la aposento y todo el mundo se entera. El fulanito está en el baño. ¿Okay? Eso no debiera ocurrir. Eso ahí hubo un error de cálculo. Bueno, y se calcula la fuerza. Y da menos 2000 o menos 2.1 kilonewton. Entonces, aquí estamos en tensión en los pernos. Eso es lo que significa. Ahora, hay algo bien interesante. Ok, pero puede haber corte. Vamos a calcular el corte. Esto mismo que está allí, pero ahora lo vamos a hacer en Y. Aquí vamos a ir un poquitico más rápido. En Y, las presiones. Hay fuerza por presión en uno, claro, pero es horizontal. O en X. Ahí no hay nada. Y en 2. Claro, pero como estamos trabajando con presiones manométricas, esa pasa a ser 0. Y en el retrosuperficie de control, 0 porque es presión atmosférica. Conclusión, aquí no hay fuerza por presión. El corte, ya dijimos qué es lo que pasó allí. Porque aplique en X y también aplique en Y. Entonces, ¿qué nos queda? Algo semejante a aquello. Voy a escribir M punto B2Y menos B1Y. B1Y, eso es 0. No es en X. Entonces aquí quedó menos M punto B2 0 de alfa. ¿No es verdad?
¿Por qué ahí se cancela ese, profe? Bueno, porque la fuerza es en X, la velocidad es en X, en 1. La velocidad es en X y ahí dice la componente en Y. No existe. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Bueno, eso da menos 0,21 kilonewton, y lo que significa eso es que hay corte en los pernos. Específicamente, el codo trata de irse hacia arriba y los codos, los pernos se lo impiden alándolo hacia abajo. ¿Y por qué el codo trató de irse hacia arriba? Porque el chorro que sale de la tobera es hacia abajo. Entonces, del sitio de donde sale el chorro, el dispositivo, se trata de mover en sentido contrario al del chorro. Ese es el famoso, como lo llamaban antes, principio de propulsión. Que esa es la segunda de más. Bueno, antes de pasar a la parte de momento, vamos a hacer lo que entendemos eso. Esto es fabuloso para este toque. Vamos entonces con un momento. El asunto de momento es exactamente el mismo, pero en vez de fuerza, momento. En vez de velocidades en el miembro derecho, momento de la velocidad. El momento de la fuerza ya sabemos que se llama torque. El torque se acostumbra a dividir en sus componentes. Okay, pues ustedes saben que si una componente de fuerza es paralelo al eje, no puede haber momento respecto a ese. Si una componente de fuerza no es paralela al eje, pero pasa por el origen del momento, tampoco puede haber. Entonces, si allí miramos la componente de velocidad, el eje que nos interesa es normal a la pizarra. Normal a la pizarra. Si yo tomo un eje sobre la pizarra, por ejemplo, horizontal, B1 sería paralelo a ese y B2 lo cortaría. Si lo corta, no puede tener momento. ¿Ves? Porque también recuerden que si yo voy a calcular el momento de una fuerza, puedo imaginarme la fuerza en cualquier punto de su línea de acción. En cualquier punto. El torque no va a cambiar. Porque el brazo sería la perpendicular entre la línea de acción y el origen del momento. Y ese es un segmento que está aquí, independientemente de donde yo me imagine la fuerza sobre la línea. Entonces allí el único eje que realmente es importante sería el eje Z, ¿verdad? Saliendo de la pizarra. ¿Cierto? El momento se evaluará respecto al eje Z o un eje Z que pasa por 1. ¿Y por qué por 1? Bueno, porque me están pidiendo que lo calcule con respecto a la brida. O sea que aquí el eje Z
sale así. O sea que yo pude haber puesto mi sistema de coordenadas completico aquí, ¿ven? Y listo. Ok. Para ello, vamos a hacer un balance de que entre momento angular, ¿ok?, con respecto a Z. Y vamos a, por convención, a decir que si produce momento contrario al del reloj, ese va a ser positivo. ¿Ok? Ese momento que estamos buscando, vamos a llamarlo M. Para que quede claro, voy a ponerle M1. Porque ahí me dice con respecto a qué punto estoy calculando ese momento. Ahora, voy con la fuerza. ¿Tiene la fuerza debido a presión momento con respecto al eje Z? No, porque pasa por el origen de momento. ¿Cierto? ¿Tiene la fuerza debido a presión en dos momentos con respecto al eje Z? Sí, pero como estoy trabajando con presiones manométricas, no por hacer las cosas más fáciles, no, nada. Porque al hacerlo así, incluyo el efecto de la presión atmosférica en otro lado. Ese va a ser Z. Pero lo voy a escribir y luego le digo que es Z. ¿Qué más? Si dije que no hay esfuerzo constante de la superficie de control, mal puede haber momento. Y si el problema me dijo que despreciara el peso, y yo ni sé dónde está la vertical, tampoco hay. Esa es buena noticia porque quedó solamente acompañado de presión, pero como dije, es 2, pero lo voy a anular para practicar. La presión es así, ¿eh? Voy a ponerlo en negro. Este es peor. Si la presión no fuera atmosférica, ¿qué signo tendría el momento con respecto al eje Z? Tiende a llevarse el cono a que gire en el sentido de la velocidad positiva. Entonces pongo el brazo por la magnitud de la fuerza. Bueno, pero la fuerza que es importante es esta, ¿verdad? Porque la componente esta no, porque es paralela, pasa por ahí. Entonces sería la fuerza por el coseno de alfa, pero esto vale 0. Aquí está, ¿ves? ¿Dónde la puse yo? Aquí está. Fíjense. Aquí está, ¿ves? Como conozco este brazo, utilizo este que tengo. Porque esta es paralela. Y esto es igual a, bueno, vamos a poner el otro que es la entrada que no tiene brazo. Profe, ¿cuál es fuerza es paralela? Yo tengo esta fuerza y quiero un momento con respecto a esto. ¿Okay? Entonces, yo me puedo imaginar que esta fuerza está en cualquier parte. ¿Okay? Entonces yo voy a poner esta componente aquí y el brazo ya vale 1.2. Si miro la otra componente, esa también tiene, pero yo ni idea tengo cuánto vale. O sea que no se tiene distancia, no se puede hacer. Exactamente. Pues para verla aquí, pero yo no sé cuánto vale. Pero no me importa porque la presión va a ser 0. O sea, nomás que puse la que yo pudiera calcular. Imagínense ustedes que la presión no fuera atmosférica. La presión, la fuerza de presión tiene dos componentes, uno en X y otro en Y. La que tiene en Y no tengo brazo. O sea, no está dado el problema. Pues. Porque es paralela así a esa línea de 1.2. O sea, que ese no es el brazo. El brazo sería la distancia que haya
de aquí hasta aquí, esta distancia. Yo no sé cuánto hago. Yo no lo da, perdón, esta distancia. Ajá. El otro lado. Vamos otra vez. Voy siempre salida menos entrada. Aquí tengo yo esta velocidad. Pues esta velocidad tiene un brazo, que realmente sería esta distancia. Pero yo nada más que puedo calcular el brazo debido a esta componente. ¿No es así? Pero otro no lo tengo. Lo que sucede es que yo no quise dibujarlo como está en el libro, pero esta punta en el libro la ponen exactamente aquí. Entonces quiere decir que la componente 2 pasa por el orillo. Ahora lo voy a escribir. Pero no es que ahí dice eso, sino que uno mira el dibujo y ve qué pasa, pero bueno que lo diga. El pico está verticalmente alineado. Eso, con está el origen del justamente codo. por debajo de la brida. Por eso que yo decía, paralelo, paralelo. Pero me di cuenta que yo lo dibujé a propósito un poquitico alejado. ¿Okay?